Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este miércoles de comunicación, hoy vamos a tratar el tema de sinónimos, antónimos y homónimos. Pues, sin más preámbulo, comencemos. La importancia de estudiar los sinónimos, los antónimos y los homónimos radica en dos cuestiones. La primera de ellas es ejemplificar la riqueza que tiene el idioma español y por el otro lado, ver en los sinónimos, los antónimos y los homónimos un recurso del que nos podemos valer, ya sea en el momento de estar escribiendo, que es principalmente el aspecto más importante y más preponderante en el momento de emplear este tipo de palabras, y por el otro lado, entender las palabras en el momento de estar leyendo, ser consciente de que existen este tipo de palabras y en el momento de estar leyendo poder aplicar su conocimiento, su entendimiento y por lo tanto comprender de mejor manera el texto que tenemos frente a nosotros. Pues bien, comencemos con el primer tipo de palabras que vamos a tratar en este video, que son los sinónimos. En esencia, los sinónimos son aquellas palabras que tienen diferente escritura y diferente pronunciación, pero tienen un significado idéntico o parecido. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos que tener este aspecto importante. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes de que dentro del español puede haber palabras que se escriban totalmente diferente y que se pronuncien totalmente diferente, pero que entre ellas haya una correlación de sinonimia. ¿Correcto? Es decir, que tengan una definición, un significado idéntico o bien muy similar. Entonces vamos a hablar de los dos tipos de sinonimia que existen. Existe la sinonimia total, es decir, es cuando nosotros estamos frente a dos palabras que, como les decía, se escriben totalmente diferentes, se pronuncian totalmente diferentes, pero significan exactamente lo mismo. Usar una o usar la otra palabra implicaría lo mismo en cuestión de significado. Un ejemplo, marido y esposo. Como ven, son dos palabras totalmente diferentes, pero que en el momento de buscar su significado, su definición, nos encontramos con lo mismo. Porque decir Juan es marido de María es lo mismo que decir Juan es esposo de María. Es exactamente lo mismo, significan exactamente lo mismo y no cambia su significado por el contexto, por la situación, ni nada por el estilo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de sinonimia total. Otro aspecto que tenemos que ver de la sinonimia es la contraria, la sinonimia parcial. La sinonimia parcial es cuando tenemos dos palabras, efectivamente, que se escriben totalmente diferentes, que también tienen una pronunciación diferente, pero que, al contrario del anterior, donde teníamos significados idénticos, aquí el significado es parecido. No igual, sino parecido. Un ejemplo que ahorita se me viene a la mente es decir alterado frente a conmocionado. Entonces yo puedo decir, Leonel se alteró ante la situación, pero también yo podría escribir, Leonel se conmocionó ante la situación. Entonces, como ven, son palabras que pueden tener un ligero matiz, pero que en la idea general, en la idea global, significan lo mismo. Entonces, por eso lo podríamos nosotros considerar como un ejemplo de sinonimia parcial, ciertamente. Entonces, ahí tenemos los dos tipos de sinonimia, una sinonimia total y una sinonimia parcial. ¿Cuál es la intención en esencia de de usar sinónimos o de este empleo de la sinonimia? Uno de los factores más importantes que tienen los sinónimos es evitar algo que se conoce como cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? La cacofonía en esencia es este sonido
poco agradable que se genera producto de la combinación de palabras o frases dentro de un acto comunicativo. Y entonces muchas veces nosotros tenemos una serie de palabras y en consecuencia de enunciados y en consecuencia de frases que producto de sus sílabas, producto de sus fonemas, genera un ruido desagradable, o incluso aunque sea de manera escritural y podríamos decir, pues bueno, la gente está leyendo de manera mental y demás, no importa. De todos modos, en la corrección de estilo, un poco metiéndonos a otra rama, a otra disciplina, muchas veces ver estas palabras que tienen sílabas similares o se repiten en gran medida a lo largo de un párrafo o a lo largo de una frase, implica decir, podemos usar otra palabra, podemos usar un sinónimo para que no se vea la repetición de la misma letra, el mismo fonema, hablando en el caso de si alguien lo está leyendo en voz alta, que no se repita este mismo fonema. Entonces, ese es uno de los usos o de los empleos principales de los sinónimos o de la sinonimia. Les voy a poner un ejemplo de una oración o enunciado que tiene cacofonía. Y entonces nosotros nos podemos valer o debemos valer de los sinónimos para modificar ciertas palabras, pero no modificar el significado, no modificar la intención comunicativa que nos quiere referir tal enunciado. El ejemplo es: voy caminando por el camino en el que se camina más cómodo. O voy a replantearlo. Voy caminando por el camino en el que se camina más cómodo. Como ven, se repite mucho como el camina, como que ese sonido, o sea, se escuchó raro, ¿no? Voy caminando por el camino en el que se camina más cómodo. Entonces, ¿están de acuerdo que se repite mucho el cam, e incluso hasta las mismas palabras, de caminando por el camino en el que se camina? Además de ser muy pleonástica la frase, porque todo el tiempo pues obviamente se camina en un camino, obviamente. Pero más allá de eso, más allá del pleonasmo tal vez del que estamos siendo testigos, podemos nosotros caer en esta cacofonía de que se esté repitiendo el cam, y está muy cercano, ¿no? El voy caminando por el camino por el que se camina más cómodo. Entonces como que el cam, hasta incluso en el de cómodo del final puede haber cacofonía. Entonces nosotros podemos decir, en el momento de escucharlo o en el momento de estar leyendo, si estamos, insisto, revisando nuestro texto, corrigiéndolo para la versión definitiva, nosotros podremos decir, mejor empleemos, vamos a emplear sinónimos o sinonimias. Y entonces podemos nosotros modificar esta frase con el voy caminando. Eso sí va, sí podemos dejar el primer caminando. Voy caminando por el sendero. Entonces, en vez de decir camino, prefiero decir sendero. Entonces, voy caminando por el sendero en el que se anda más cómodo. Entonces, cambio el por el que camina por en el que se camina, por en el que se anda más cómodo. Entonces, como ven, pudimos modificar a partir de la sinonimia, pudimos modificar dos palabras. Cambiamos camino por sendero y se camina, lo cambiamos por anda, del verbo andar. Entonces, ahí tenemos un muy buen ejemplo de cómo la sinonimia tiene esta utilidad. Por un lado, de quitar las cacofonías, como en este caso, o bien quitar ciertas palabras que al estar tan próximas se escucha raro, se escucha muy resonante, por decirlo así, que es precisamente la definición de cacofonía. Estos sonidos poco agradables, producto de la cercanía de sonidos tan similares. Entonces, ahí tenemos la utilidad fundamental de la sinonimia, cambiar una palabra por otra en este sentido, o muchas veces porque ya se usó una palabra en un gran número importante a lo largo del texto o a lo largo de un párrafo, pues lo importante es ciertamente usar otra palabra que se escriba totalmente diferente pero que tenga ya sea la definición puntual, es decir, una sinonimia total,
o bien una sinonimia parcial, que dé la idea esté de manera paralela, de manera muy cercana, pero que ahí esté. Bueno, ya tenemos claro qué son los sinónimos, estas palabras que se escriben y pronuncian de manera diferente, pero que tienen significados iguales o semejantes. Ahora vamos al lado totalmente opuesto. Vamos a hablar ahora de los antónimos, ¿correcto? Los antónimos son estas palabras que tienen significados totalmente contrarios, ¿correcto? U opuestos. Entonces tenemos estas palabras que tienen un significado contrario u opuesto. Entonces, estos son los antónimos. Como pueden ver, pues el antónimo del sinónimo es el antónimo, ¿no? Por poner un juego de palabras. Entonces, los antónimos son estas palabras o este conjunto de palabras que van a referir significados contrarios u opuestos. Y en esencia, hay dos tipos de clasificaciones. Nosotros podemos clasificar a los antónimos de dos maneras. Por un lado tenemos, la primera clasificación sería antónimos graduales. ¿Correcto? En esencia, los antónimos graduales son aquellos que, además de mostrar esta oposición, por decirlo así, puede haber cualidades intermedias, por eso se llaman graduales. O sea, yo podría decir, ¿cuál es el antónimo de frío? Entonces, tengo frío. ¿Cuál es su antónimo? Pues es calor. Pero entre el frío y el calor puede haber grados intermedios. Entonces yo podría decir frío, fresco, tibio, cálido y calor. Entonces ven cómo se puede poner, o sea, entra, o sea, como que cuál es el contrario del frío, pero podríamos nosotros irnos de polo a polo, como lo vamos a ver a continuación en la otra forma de antónimos, y podríamos decir, pues frío es calor, pero yo podría decir, un antónimo de frío puede ser fresco. O sea, no es frío, el fresco está cercano al frío, pero no es frío. Entonces sí implica una oposición, porque sí hay una variante en alguna de sus cualidades. Precisamente ahí tenemos ese aspecto, ¿no? Entonces, tenemos unos antónimos muy claros, frío y calor. Pero yo también podría mencionar que hay antónimos de estos intervalos, ¿no? Es decir, graduales, ¿no? Frío, fresco, tibio, cálido, calor. Entonces ya vimos cómo pudimos pasar del frío al calor, pero dentro de estas dos obviedades, o sea, de estos dos parámetros que son tan obvios, puede haber aspectos intermedios. El segundo aspecto que podemos mencionar en esta primera clasificación de los antónimos son los antónimos recíprocos, ¿correcto? Los antónimos recíprocos es donde no hay una oposición real. Es decir, las dos palabras no significan oposiciones reales, no es como algo como les acabo de decir, frío y calor, sino que es la existencia de uno conlleva la existencia del otro. Es decir, no puede existir el uno sin el otro. Entonces, por eso son antónimos. Es decir, como que ¿qué es lo contrario de el punto A? Es el punto B. Pero para que el punto B exista, tiene que existir el punto A y viceversa. Para que exista el punto A, tiene que existir el término B o el significante B. Les voy a poner el ejemplo porque esto de que es que como que recíprocos en el sentido de que si uno no existe, el otro no existe, o sea, se marcan una oposición, pero no es una oposición tan real, pero sí existencialmente hablando, porque si no existe uno, no existe el otro y viceversa. Si no existe el B, tampoco puede existir el A. Entonces, así la definición se escucha bastante rara, así como de, ¿qué es esto, no? Pero bueno, les voy a poner el ejemplo y espero que se aclare. El ejemplo más claro de antónimos recíprocos es suegro y nuera, ¿no? Unos términos algo muy mexicanos de el suegro y nuera son términos muy claros. El suegro es el papá, hablando de masculino, es el papá del novio, mientras que la nuera, pues es la esposa del hijo en consecuencia del suegro. Entonces, si no hay nuera, es decir, si el hijo en este caso no se casa con alguien, automáticamente no existe ni el concepto suegro ni el concepto nuera, o lo podemos cambiar de género, suegra y yerno, ya no sería nuera,
sino sería yerno. Entonces no existen esos conceptos, o sea, son opuestos. Es como si yo dijera, ¿cuál es el concepto contrario de suegro? O alguien podría irse a la más fácil de pues suegra, ¿no? Pero eso es genérico, ¿no? Sería de sexo. No. El concepto de suegros, ¿cuál sería el antónimo? ¿Cuál es el contrario? ¿Cuál es el contrario de suegros? Pues obviamente, ahora sí, desde la perspectiva masculina, pues sería los yernos. Y desde la perspectiva femenina, serían las nueras. Pero como ven, o sea, si yo defino la palabra nuera, no significa un concepto o un constructo totalmente contrario al de suegros. Para nada. Pero no se puede entender el concepto de nuera ni de yerno sin los conceptos de suegro, suegra o suegros en plural. Entonces, como ven, por eso se les llama de reciprocidad, ¿no? O sea, son antónimos recíprocos, porque necesitan uno del otro, ¿correcto? Es decir, como si yo dijera, ¿cuál es el contrario de esposo? Pues podrías así como de, ahí depende ahí el contexto, es un poco, muchos de estos ejercicios de lógica, ¿no? De lógica o de habilidad verbal, ¿no? Así como suegro es a nuero, a nuera, perdón, a nuera, y entonces pones el otro, ¿no? Entonces como de, yerno es a, y entonces vas a poner esa relación lógica. Entonces ahí tenemos un poco esta antonimia. Es un poco raro, no lo voy a negar, es un poco raro poder definir este tipo de antónimos recíprocos, pero con la práctica precisamente, ustedes los invito a que vean ejemplos de antónimos recíprocos para que vayan entendiendo que no es esta obviedad de el antónimo es pues es el opuesto obvio, claro, no. Hay estos opuestos de reciprocidad, que sin la existencia de uno no puede existir el otro. Y por si fuera poco, vamos a el tercer aspecto de este primer tipo de clasificaciones, que son los antónimos complementarios. Los antónimos complementarios son, válgase la redundancia, lo contrario de los antónimos recíprocos. Es decir, los términos aquí, ¿cómo se podría decir? Sí son excluyentes, es decir, al contrario de los otros que no era una oposición real, pero sí una oposición en el sentido más o menos existencial. En el caso de los antónimos complementarios, sí hay una oposición, o sea, sí hay una oposición genuina, pero que al contrario de los recíprocos, donde la existencia de uno automáticamente definía la existencia del otro, aquí es lo contrario. La existencia de uno automáticamente anula la existencia del otro. Entonces, por eso son estos opuestos complementarios. O sea, los complementa sí, pero no hay una reciprocidad, como en el caso que yo les decía de suegro, nuera. Entonces, hay la existencia si hay un suegro, significa que tiene que haber o un yerno o una nuera, dependiendo a quién nos estamos refiriendo. Entonces, ahí es obligatoria la existencia de ambas partes. En el caso de los antónimos complementarios, no es así. La existencia de uno, la existencia de A, automáticamente anula la existencia de B. Otra vez, tal vez el ejemplo aclare toda esta situación. Conceptos tan básicos como vivo, muerto. Si alguien está vivo, automáticamente, si yo dijera, ¿cuál es lo contrario de vivo? Pues muerto. Pero para que si alguien está vivo, automáticamente, ¿qué no está? Pues muerto. Y viceversa. Si alguien está muerto, automáticamente, ¿qué no está? Pues vivo. Entonces ahí está esa obviedad. O ya que estábamos hablando de suegros, de nueras y yernos, pues podríamos decir soltero, casado o en una relación. Entonces ahí está esa cualidad de antónimos complementarios. Si yo estoy casado o casada, automáticamente no puedo estar soltero, no puedo estar soltera. Ahí está ese aspecto de que está el complemento, es decir, una cosa te lleva a la otra, pero la una automáticamente anula la existencia de la otra. Si yo estoy casado, yo no puedo decir que estoy soltero. Y viceversa, si yo estoy soltero, no puedo decir que estoy casado. Puedo estar comprometido, pero una cosa te lleva a la otra. Por eso ponía el ejemplo como que un poco más
medio existencialista hablando, vivo y muerto, ¿correcto? Es decir, si alguien está vivo, automáticamente se descarta que esté muerto y viceversa. Si alguien está muerto, se descarta automáticamente que está vivo. Entonces, ahí está esa situación de el antónimo antónimo complementario. Este es un tipo de clasificación, como ven es algo complejo, ¿no? Esto de los graduales, los recíprocos y los complementarios es un poco complejo. Vámonos a ver otra clasificación de antónimos. Existe otra clasificación. ¿Qué nos dice esta segunda clasificación? Que hay dos tipos de antónimos. Nada más. Ya no son tres como los que les acabo de comentar, sino solamente hay dos tipos de antónimos. El primero de ellos son los antónimos morfológicos. Los antónimos morfológicos son aquellos en los que se construye dicha cualidad de antónimos a partir de morfemas o bien de prefijos de negación. Es decir, esa es como son situaciones morfológicas, por eso su nombre, ¿no? Por eso se construyen a partir de morfemas o bien morfemas derivativos, como se les conoce, para ser más precisos. Los morfemas derivativos, algo que deriva, ahí tenemos algo y de ese se deriva lo otro, por eso se llaman morfológicos. El mejor ejemplo son ciertamente los prefijos de negación. Otra vez, tal vez esta definición muy lingüística a la primera, en el primer momento, en la primera impresión es como de, ¿qué? ¿Qué son estos morfemas derivativos o qué son estos prefijos de negación? El ejemplo, espero, lo va a aclarar. Tenemos la palabra normal. Normal. ¿Cuál es el antónimo? Anormal. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Es decir, está la misma palabra y solamente le incluí un prefijo de negación, a, que significa como de no está, contrario a, contrario de. Entonces, ¿qué es lo contrario de normal? Anormal. ¿Qué es lo contrario de aparecido? Pues desaparecido. Entonces, ahí tenemos ese tipo de situaciones cuando tenemos esos prefijos de negación. Y entonces, automáticamente a este tipo de antónimos los conocemos como antónimos morfológicos. Los antónimos morfológicos son estos que se valen de estos prefijos de negación y automáticamente se entiende. Es una misma palabra y entonces la palabra sin el prefijo es la presencia de. Cuando le ponemos el prefijo de negación, automáticamente se está diciendo lo contrario. Entonces ahí tenemos una larga lista de antónimos morfológicos. Y tenemos los otros, que son los antónimos léxicos. Los antónimos léxicos, en esencia, es como la definición que les decía, ¿no? Son las palabras que automáticamente significan totalmente lo contrario, ¿no? Y no tienen ninguna relación entre sí, como se ocurría en los morfológicos, donde tenemos una misma palabra en común y solamente se le incluye un prefijo que va a equivaler a el significado contrario. En el caso de los antónimos léxicos es la definición que les dije al principio cuando hablábamos de este tipo de palabras. Son palabras totalmente que se escriben diferentes, se pronuncian diferentes, pero que sus significados son totalmente opuestos. El típico cerca, lejos, cerca y lejos, efectivamente son antónimos porque significan elementos totalmente opuestos. La cercanía y la lejanía son conceptos totalmente contrarios en el caso de este ejemplo. Entonces ahí tenemos, ya vimos que son los sinónimos y que son los antónimos. Ya vimos que los sinónimos son estas palabras que se escriben diferentes, se pronuncian diferentes, pero que tienen significados idénticos o parecidos. Mientras que los antónimos es todo lo contrario. Son palabras que tienen significados totalmente contrarios u opuestos. Y ya vimos que entre los antónimos se pueden clasificar, ¿no? Si nosotros nomás nos queremos quedar así como de manera muy superficial, es sinónimos, palabras que se escriben de manera diferente, pero que tienen significados idénticos o parecidos, o bien, hablando de los antónimos, son palabras que se escriben totalmente diferentes y tienen significados diferentes. Nos podemos ir así, ya no nos clasifiquemos. Nosotros hablábamos de la clasificación de que la sinonimia total, que la sinonimia parcial,
que para evitar la cacofonía. Entonces podemos quitar eso. O es importante profundizarlo, es importante saber estos datos, pero bueno, de manera utilitaria, de manera pragmática, sinónimos es palabras que se escriben de manera diferente, pero con significados similares o parecidos, mientras que los antónimos son palabras que significan o tienen significados totalmente opuestos. Y ya nos podemos olvidar de las clasificaciones, esta primera clasificación de antónimos graduales, recíprocos y complementarios, o bien la otra clasificación de antónimos morfológicos y antónimos léxicos. Nos podemos olvidar un poco de la clasificación, salvo que queremos profundizar o queremos ejemplificarlo o queremos entenderlo y en consecuencia valorarlo. Ya tenemos estos dos primeros, pues vámonos al último tipo de palabras, que son las palabras homónimas. Las palabras homónimas son aquellas palabras, válgase la redundancia, que son iguales en la forma o en el sonido, incluso, pero con significados diferentes. Entonces, las palabras homónimas son eso. Repito, son estas palabras que tienen igualdad en la forma, en alguna de sus formas, ya sea la escrita o la fonética, es decir, los sonidos, pero que sus significados son totalmente diferentes. No hay un parecido ni nada, son totalmente diferentes. O sea, se escriben igual o se escuchan igual, pero sus significados son totalmente diferentes. Y ahí estas tal vez son las palabras que más nos deberían de interesar, porque muchas veces cometemos errores de escribir escribir una palabra, porque nosotros pensamos que así se escribe, y demás, y de repente, ¡voilá! Hay un error y totalmente el significado del acto comunicativo, del enunciado, del párrafo o de lo que sea, cambia totalmente. Y eso nos va a conllevar a un fracaso comunicativo o incluso a un problema mayúsculo. Voy a explicar por qué. Ejemplos o particularidades o clasificación de los homónimos. Tenemos de dos tipos, como les acabo de comentar, pero es importante conocer estas etiquetas. Tenemos las palabras homógrafas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué son las homógrafas? O son las palabras homógrafas. Son aquellas en las que se escriben o se pronuncian exactamente igual. Entonces, tienen todo igual, pero su significado es totalmente diferente y por lo tanto nosotros tenemos que inferir a qué nos estamos refiriendo, producto del contexto, producto de la intención del texto, por decirlo así. Un ejemplo. Andamos hoy un poco nihilistas y existencialistas. La palabra nada. La palabra nada, así de bote pronto, la podemos usar de dos maneras. La primera manera en la que podemos usar la palabra nada es en relación con esta no existencia de algo. Como si alguien me pregunta. Voy hasta a usar la misma oración para que vean cómo se puede, el ejemplo de este homógrafo. ¿Qué está haciendo Leonel? Nada. La primera, casi de bote pronto, es ¿qué está haciendo? Nada. ¿Qué significa esta primera oración? Que el personaje, llamado Leonel, no está realizando ninguna actividad y por lo tanto le estamos diciendo nada. ¿Qué está haciendo Leonel? Nada. Pero ¿qué pasaría si yo dijera, ¿qué está haciendo Leonel? Nada. Pero el contexto de la situación está en un balneario, está en una alberca, está en una playa. ¿Qué está haciendo Leonel? Nada. Es decir, nada del verbo nadar. ¿Ven cómo es la misma oración? Se usan las mismas palabras, pero el significado es diferente y por lo tanto eso implica el esfuerzo de el que está leyendo. Tiene que buscar el contexto. Si yo nomás dijera, ¿qué está haciendo Leonel? Nada. Entonces así como de, si nada más esa es la oración, pues dices, no, pues aquí no hay ninguna palabra homónima, ni homógrafa, ni nada, porque no se entiende. Pero si de repente dentro de un relato estamos hablando de que están en una playa, incluso estando en una playa, pero si ya
Antes de esa frase o posterior a esa frase ya se habla de traje de baño, de que o ya se evidencia el juego y bueno, después de estar nadando, Leonel se acercó a las dos personas que estaban platicando sobre él. ¿Sabes qué es el Leonel que está haciendo? Nada. Se refería al verbo nadar. Si de repente las dos personas que están interactuando en relación con el tipo de nombre Leonel, le dicen, no está haciendo nada. Ah, pues dile que se ponga a hacer algo. Ah, significa que ese uso de nada significaba no estar realizando ninguna acción. Entonces, como ven, aquí está ese juego, ese juego, por decirlo así, porque en realidad no es un juego. Salvo que el escritor o la escritora de este constructo tuviera esa intención de generar esta anfibología, este juego de significados, pues bueno, esto ya es totalmente contrario o diferente. Pero ahí tenemos un ejemplo. Nada se escribe N-A-D-A. Y existen estas dos acepciones. Y esto estoy mencionando dos. Tal vez podríamos encontrar otra, por decir una exageración, pero nada. Ahí tenemos un ejemplo de unas palabras homónimas, en este caso homógrafas, porque se escriben, por eso estamos hablando de grafías, se escriben exactamente igual. Y también se escuchan exactamente igual. Nada, nada. Vámonos ahora solamente a los casos particulares que son sonoros, que no se escriben de la misma manera, pero que sí se escuchan de la misma manera. Que a este tipo de palabras homónimas los conocemos como homófonos. ¿Correcto? Es decir, ya hablamos de grafías, homógrafas, que se escriben exactamente igual. Y en consecuencia se escuchan exactamente igual. Pero hay otro tipo de palabras, que son las homófonas, que no se escriben igual, pero sí se escuchan igual. Y entonces tenemos casos que, vamos a poner este ejemplo. Revelar. Me voy a revelar. Ese revelar va con B, porque habla de rebeldía. Me voy a revelar. O voy a poner un ejemplo muy parecido al anterior para generar esta confusión. Se están revelando. Se están revelando. Lo escuchamos y pues se están revelando. Nosotros nos tendríamos que ir otra vez al contexto o usar los complementos circunstanciales o el objeto directo, el objeto indirecto, hablando un poco de tipo de oraciones para entender, pues, como decir, quiénes están revelando. Si digo, cierto grupo o los grupos se están revelando, pues entonces entenderíamos que esté revelando por el contexto que hablamos de una rebeldía y entonces este revelando iría con B porque viene de rebeldía, viene de hacer un acto rebelde. Perfecto. Pero si yo dijera las fotografías se están revelando, este revelando va con V porque viene de velar, es decir, que pase la luz, ¿correcto? Entonces ahí está un término, revelar. O voy a ponerles un ejemplo un poco más cercano, más cordial, porque este de revelando tal vez genera más conflicto, ¿no? La palabra bello. Podemos decir, este lugar es muy bello. Entonces, sabemos que se habla de belleza. En consecuencia, este bello va escrito con B. Pero si yo dijera, me gusta mi vello facial. Este bello va con V. Porque no se está hablando de belleza, se está hablando de vello. Los vellos del cuerpo. Y bueno, incluso hasta podría ser una frase donde se juntaran ambas palabras. Entonces, como de, qué bello es ver mi vello facial. Algo muy narcisista y algo extravagante lo que acabo de decir, pero bueno, la intención ahí está, usar las dos palabras en un mismo enunciado. Qué bello es ver mi vello facial.
O mi vello corporal, no importa, porque me enfoco en lo facial porque pues, me están viendo la cara y tengo vello facial, entonces que le llamamos barba. Pero ahí está. ¿Ven cómo se escucha igual la palabra? Vello. Entonces, si dijera, ¿qué es un vello? Entonces necesitas contexto. Entonces, a partir del contexto se va a entender a qué tipo de vello estamos hablándonos. ¿Hablamos de algo relacionado con la belleza o estamos hablando de los cabellos o los vellos corporales? Entonces, para que vean esta puntualidad de la importancia de saber esto, no sé, es como de... y todo esto puede cambiar con un acento, todo esto puede cambiar con una palabra, con una C, una S, una Z. Pues, el ejemplo también que se usan muchas veces, que vamos a hablar en otros videos del uso de la B, la V, la S, la C, la Z. Vamos a hablar en otro video para que este video no sea tan extenso, vamos a dejarlo para otro video. Pero ahí está un ejemplo claro, ¿no? Lo que les decía ahorita de bello. Ahí está, el buen uso de la B o de la V. Pero pues es que se entiende. Tenemos que respetar las palabras. Para eso tienen una utilidad. Ahí está el motivo de la buena ortografía. Todos estos elementos que vamos a estar viendo, tanto en este video lo estamos viendo como en futuros videos, voy a estar retomando este tema de la buena ortografía. Ahí la buena ortografía. Estamos hablando del elemento escritural. Ahí la importancia de la buena ortografía. Porque yo puedo escribir, qué bello hombre, y lo escribo con V. Puedes decir, pero se entiende. No, porque puedes estar haciendo referencia a que ese hombre, literalmente, como tal vez metafóricamente hablando, tiene mucho vello corporal. Entonces dices, qué bello hombre. O puede ser una frase de, qué bello, ¿no? Así como de, qué bello qué bello corporal, qué bello, coma, hombre. Y ya no estás hablando de la belleza. O sea, qué bello, hombre. Y ven cómo un solo tono, una sola pausa, cambia totalmente la definición de qué bello hombre. Entonces, esos son los aspectos que veamos esto, sí, como una herramienta, sí, como un recurso necesario para la comunicación, pero también lo podemos ver como un divertimento. O sea, en anteriores videos yo hablaba de la lingüística y demás. Bueno, los encargados de ser lingüistas, pues ellos sí lo tienen que ver con toda la seriedad, con todas las perspectivas, basados en las teorías. Nosotros tal vez no tenemos que profundizar eso, pero sí lo tenemos que valorar, porque nosotros nos valemos de eso. Esa es nuestra herramienta de comunicación. Entonces tenemos que valorarlo, no tenemos que caer en la fácil de, pues mientras me entiendan. Nosotros tenemos que buscar que la otra persona nos entienda. Y muchas veces el buen uso, en este caso si estamos escribiendo, el correcto uso de las palabras puede cambiar todo. Insisto, ya dejaremos para otro video el uso correcto de la B, la V, la C, la Z, la S, etcétera. Ya lo trataremos y veremos, y justamente voy a partir de este aspecto que le estoy mencionando ahorita, la importancia de tener esa conciencia. En el caso de los sinónimos, ya les dije, es para evitar cacofonías, para evitar repeticiones, para que nuestro texto se vea bien, sea estético y sea entendible, no genere molestia. En el caso de los antónimos, pues es esta evidencia, ¿no? Si yo quiero hacer un contraargumento, que ese es otro ejemplo de antónimo morfológico, pero si yo quiero usar un contraargumento, pues tengo que tener conciencia de que hay palabras opuestas. ¿Correcto? Si yo quiero referir lo opuesto de lo que tengo enfrente de mí, pues me tengo que valer de los antónimos. Entonces, ahí está la importancia. Nosotros consciente o inconscientemente en todo momento usamos sinónimos, antónimos y homónimos. Y ya sea que no importa si son homónimos en el sentido solamente escritural, pues son los homógrafos, o en el sentido de la comunicación oral, que serían los homófonos. Estos aspectos, tal vez, como les decía también en anteriores videos, tal vez estas etiquetas no son tan importantes, pero sí la noción y sí tener muy claro de que existen este tipo de herramientas, de palabras, de constructos, etcétera. Obviamente es importante también saber las etiquetas, porque eso significa que sí tenemos conciencia de nuestra lengua, que sí tenemos conciencia de nuestro idioma. Ahí está. Ahí está el meollo, tanto de este canal de YouTube,
que es generar conciencia sobre la importancia de saber las cosas que son inherentes a nosotros. Muchas veces nosotros damos por hecho las cosas y ese es el peor error que podemos cometer en cualquier aspecto de nuestra vida. Y un aspecto de nuestra vida es la comunicación, los elementos de la comunicación, tanto de manera general como de manera particular. Esto que estamos viendo en este video, los sinónimos, los antónimos, los homónimos, son cuestiones cotidianas, son cuestiones inherentes de nuestra comunicación, son algo que usamos todo el tiempo. La pregunta aquí es, ¿nos habríamos dado cuenta de eso? Más allá de nuestras clases donde nos enseñaban sinónimos, antónimos, homónimos, nos habíamos dado cuenta de la importancia de ser conscientes de ello y de en consecuencia de valorarlo. Porque si nosotros no somos conscientes de la existencia de algo, no lo vamos a valorar. Entonces, justamente esa es la intención de este video. Más allá de decir, pues es que este tema es bien fácil, ¿no? Los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero que tienen significado similar. Los antónimos son palabras que refieren oposiciones, ¿no? Punto. Y los homónimos son estas palabras que se escriben o se escuchan de igual manera, pero que significan cosas diferentes. No contrarias, sino cosas diferentes. Qué difícil es esto. O sea, un video de más de 40 minutos para explicarme algo que se puede... Lo acabo de hacer en 30 segundos, sí. Pero la importancia de decir decir sus características, decir sus clasificaciones y hacerles notar lo que hay detrás y las implicaciones de este tipo de palabras es importante. Porque eso nos va generando un hábito de analizar, de reflexionar, de criticar, de tomar una postura respecto a algo que es tan cotidiano como lo es el conjunto de palabras que todos los días empleamos para comunicarnos. O incluso para hablar con nosotros mismos. Esa vocecita que muchas veces escuchamos en nuestra mente cuando estamos reflexionando alguna situación particular, íntima o personal. Estamos usando comunicación. Nos entendemos, podemos generar esa plática con nosotros mismos producto de estos constructos. Y si nosotros no tenemos noción de la existencia de estos constructos, en consecuencia no los vamos a valorar. Entonces, esa es la importancia, esa es la intención, no solo de este video, sino de todos los videos relacionados tanto con los elementos relacionados con la comunicación como con los que están relacionados con la literatura. Pues bien, como siempre, pues espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo de su utilidad. Y antes de despedirme, también como siempre, pues les hago la cordial invitación a suscribirse al canal, a recomendarlo, a hacer comentarios en donde me refieran si se habían dado cuenta de la importancia de estos constructos, de lo cotidiano que son estos constructos o estos tipos de palabras, o no. Y a su vez, ejemplos, ¿no? ¿Qué otros ejemplos tienen de sinónimos, de antónimos, pero sobre todo de homónimos, ¿no? Los ejemplos de los homónimos podemos echar para arriba. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que ustedes tal vez han vivido, ¿no? Que producto de que usaron una palabra que tiene la característica de ser homónima, ya sea homógrafa o homófona, les generó un conflicto, ¿no? Bienvenida a las anécdotas, porque eso, justamente de eso nos alimentamos. Tanto desde la perspectiva profesional, los que nos dedicamos a la lengua y a las letras en general, como los de la vida cotidiana, de tomar conciencia de ciertas situaciones para aprender de ellas. Asimismo, pues también les hago la cordial invitación a seguirme en mis redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, para lo mismo, ¿no? Que me comenten sobre los videos, que me sugieran temas, que me sugieran autores, que me sugieran perspectivas, que me pongan ejemplos, porque pues, este puede ser el primero de muchos videos donde hablemos de sinónimos, antónimos y homónimos. No, este no va a ser, espero que no sea el último ni el único que exista. Entonces, para eso también podemos usar las distintas redes sociales, ¿no? Para interactuar o, como también les he dicho muchas veces, simple y llanamente para saludarme. Pues bien, pues ahora sí, sin más que agregar, pues no me queda nada más que agradecerles su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.